Hola a todos, aquí con ustedes nuevamente el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. Muchas gracias por acompañarnos en la cápsula del día de hoy. Como recordarán, en la ocasión pasada revisamos el modelo de regresión lineal, lo definimos matemáticamente, vimos algunos ejemplos, cómo luce su interpretación gráfica. Sin embargo, nos quedaron dos cuestiones pendientes que necesitamos resolver. Como recordarán, la primera de ellas era cómo medimos el ajuste de nuestro modelo contra los datos que tenemos. Y en función de esto, cómo podemos ajustar, es decir, cómo podemos modificar los parámetros de nuestro modelo para que pasen o para que se ajusten a los datos que tenemos. En el caso de regresión lineal y la interpretación gráfica que vimos, un buen ajuste sería aquel en el que la línea que representa nuestro modelo pase lo más cerca de todos los puntos, de todos los datos que tenemos disponibles. Ahora, para entender estos puntos es importante revisar unos temas fundamentales del área de matemáticas, en particular del área de cálculo diferencial. Entonces, el día de hoy revisaremos un poquito de lo que son las funciones y la implicación o el significado, mejor dicho, de la derivada en las funciones de varias variables. Bueno, comencemos. Como vimos anteriormente, el aprendizaje en Machine Learning está relacionado con estas dos cuestiones. Primero es cómo medimos el ajuste de nuestro modelo a los datos que tenemos. Y la segunda cuestión es cómo encontramos la combinación de parámetros para obtener el mejor ajuste de nuestro modelo hacia los datos. Para esto es primero importante definir un par de conceptos. El primero de ellos es lo que son las funciones en el ámbito de las matemáticas. Una función no es más que una relación matemática entre dos o más variables. Podemos verlo como una especie de máquina que procesa números. En este caso tenemos 3 números que al procesarse se genera un número más. Este proceso de generar números a partir de otros sigue una regla que podemos definir. Para este ejemplo es esta ecuación en donde las variables x1, x2 y x3 alimentan a esta ecuación y van a generar el número que tenemos a continuación. Ahora, podemos tener diferentes tipos de funciones. Funciones tan simples como esta, donde tenemos f de x es igual a x cuadrada, f de x igual a menos 5x más 10. Podemos tener funciones que incluso involucren el uso de funciones más avanzadas, como las funciones trigonométricas. En este caso tenemos el coseno de x cuadrada. O podemos tener combinaciones de más de una variable para generar una nueva variable o un nuevo valor. Ahora, todas estas funciones matemáticas es posible graficarlas al menos hasta 2 dimensiones. Es decir, que tengamos una variable x1 y x2 más la variable extra que se genera. Por simplicidad vamos a agarrar una de las más sencillas, que es f de x igual a x cuadrado. Si quisiéramos generar su gráfica, lo que hacemos es tomar diferentes valores de x y los elevamos al cuadrado. Y vamos a ir poniendo esa secuencia de puntos en un plano donde este eje representa los valores de la x y el eje vertical representa los valores de f de x, es decir, los valores de x elevados al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un 4, al elevarlo al cuadrado tendríamos una altura de 16. Si hacemos este procedimiento para todos los puntos que puede tomar la x, generamos esta gráfica. Ahora, el siguiente concepto importante es el concepto de la derivada de una función. ¿Qué implica esto o qué significa la derivada? La derivada de una función se puede ver como la pendiente de la recta o plano tangente en cada punto de la función. Por ejemplo, en el caso pasado, definimos un punto aquí y su tangente es aquella recta que pasa y solo toca a ese punto de esta función. Es decir, esta recta roja solo toca en este punto a esta gráfica. Eso es la recta tangente o plano tangente en el caso de que sea más de 2 dimensiones. Y podemos obtener nosotros con la derivada la pendiente en cada punto de esta gráfica. Ahora, la pendiente indica la inclinación de esta recta plano tangente. En particular,
El caso especial que quiero remarcar aquí es que cuando tenemos una pendiente igual a 0, eso implica que la recta tangente es horizontal. Tal vez esto genera la pregunta de por qué este caso en particular es el que me interesa. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una f de x ya más compleja que genera la siguiente gráfica como tenemos aquí. Si sacáramos su derivada, podemos obtener la pendiente de la recta tangente en cada uno de estos puntos. Sin embargo, aquí quiero que noten lo siguiente. Todos estos puntos que parecen como los picos de las montañas en esta gráfica tienen pendiente 0, es decir, que son rectas tangentes horizontales, como tenemos estos 4 ejemplos. Fuera de estos puntos, las pendientes no son 0 y por lo tanto las rectas no son horizontales. Ahora, aquí conviene hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué valores de la x, es decir, qué valores en el eje horizontal, están asociados o hacen que mi f de x, es decir, los valores verticales, sean máximos o sean mínimos? Es decir, ¿cómo le haríamos para encontrar en qué puntos, en qué x, la f de x tiene los valores más altos o los valores más bajos? Dependiendo del tipo de problema nos va a interesar normalmente los valores más bajos o más altos. En particular aquí podemos ver que el valor más bajo está aquí, alrededor de 17 para el valor de la x. Y en este punto tenemos lo que se le llama un mínimo con una recta tangente horizontal. Por lo tanto, podemos ver la relación o cómo nos podría ayudar la derivada a encontrar puntos máximos y mínimos en una función. Lo que podemos hacer es tener nuestra función, obtener su derivada como se ha hecho por siglos y después igualarla a 0 para encontrar cuáles son esos puntos de la x donde puede existir un mínimo o un máximo. Entonces, resumiendo, encontrar los puntos donde la derivada de una función es 0, es decir, la pendiente es igual a 0, nos puede ayudar a encontrar los valores de la x que hacen esta función f de x máxima o mínima. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el problema del aprendizaje en Machine Learning? Bueno, ¿qué pasa si reajustamos la pregunta que nos hicimos anteriormente? La pregunta de qué valores de x hacen que f de x sea mínima o máxima. ¿Y qué tal si cambiamos que en lugar de valores de x sean los parámetros que hay que ajustar de nuestro modelo? Entonces la pregunta queda, ¿qué parámetros hacen que mi error de ajuste sea mínimo? Y aquí podemos entender entonces que los parámetros que van a hacer que se ajuste mejor mi modelo son aquellos que van a reducir a 0 o no, necesariamente a 0 no, pero a un valor muy pequeño nuestro error. Para esto entonces hay que definir una función de error adecuada para nuestro modelo. Y una vez que tengamos nuestra función de error adecuada, podemos utilizar el concepto de la derivada para obtener aquellos puntos, en este caso parámetros, donde podemos obtener el mejor ajuste, es decir, un error que sea mínimo. Bueno, como hemos visto, estas dos herramientas, estos dos conceptos de lo que son las funciones matemáticas y cómo se relacionan con las derivadas para obtener los valores mínimos o máximos, es lo que nos permitirá ajustar de forma óptima los parámetros de algún modelo, no solamente de la regresión lineal, sino de muchos otros modelos del área de Machine Learning e inteligencia artificial. En la siguiente sesión revisaremos ya en particular cómo podemos definir nuestra función de error o nuestra medida de error y cómo se aplica un algoritmo basado en la derivada de esta función para ajustar los pesos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.